La editorial d'Escle de Brouwer, El convivenciario, Cuentos con valor. El seu autor és Juan Lucas Onieva, doctor en educació i professor a la Universitat de Màlaga, ciutat des d'on ens atén. Señor Onieva López, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Este es un diccionario educativo que contiene, por llamarle de alguna manera, porque contiene 25 valores, son 25 entradas de estas emociones o de estas actitudes que va bien que uno tenga en la vida. Nosotros hablamos siempre en clave infantil, pero la verdad es que si a veces nos aplicáramos muchas de estas cosas a la vida adulta, también nos irían la vida quizás un poquito mejor, ¿no? O afrontaríamos los retos también de otra manera. Sí, yo la verdad es que creo que los valores es algo que uno debe aprender desde pequeñito, pero que debe de seguir cultivándolo a lo largo de toda su vida, porque uno nunca acaba de ser lo suficientemente agradecido o bondadoso o motivador, ¿no? Que son algunos de los valores que aparecen en el libro. Y yo creo que, bueno, surgen muchas dificultades, ¿no? A lo largo de la vida y yo creo que es algo que sí que es importante empezar desde chiquitos, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los objetivos del libro, ¿no? Es decir, vamos a intentar fomentar valores desde la escuela o desde el propio hogar, ¿no? Facilitando material a padres y docentes. Claro, esto es importante, por ejemplo, también la parte práctica, es decir, los libros, nosotros decimos muchas veces que la literatura infantil y juvenil a veces van bien como ventanas para abrir la oportunidad a los padres o en clase a reflexionar sobre algunos temas que a veces cuesta de sacar, ¿no? Sobre todo a los padres o a las madres que nos cuesta tratar determinados temas y esta es una excusa, ¿no? A través de un cuento, pero en el caso del convivenciario lo que nos sirve también es, ya nos ayudas un poquito más, ¿no? Nos da claves, preguntas, reflexiones, aparte de breves definiciones, para estirar un poquito más el cuento si es que nos cuesta, ¿no? Exactamente, porque para mí también pienso que, como tú has comentado, que el cuento es una puerta, una ventana a través del cual se capta la mayoría de las veces la atención de los niños y las niñas. Y a partir de ahí puede uno comenzar a hacerles reflexionar, ayudarles a reflexionar un poquito sobre el cuento, la historia y lo que implica. Y la verdad es que el libro lo que planteé en un primer momento es, a través del cuento, que a mí me encantan los cuentos, sí. ¿Por qué no establecer una serie de preguntas, de pequeñas actividades que cada uno de los valores, además de su cuento, lleva acompañada a esas actividades, es reflexionar? Y yo creo que esa reflexión con el padre, sobre todo, la madre, con el tutor o con el maestro de la escuela, ver, como bien ponía al principio de la actividad, es, pues, cómo puede ser más, ¿no? Pues más compasivo, más optimista, o más. Y yo creo que eso es importante, no solamente para fomentar ese valor, sino también para que haya una mayor comunicación en la familia, que creo que es esencial. Decíamos que lo ha planteado como una especie de diccionario, de alguna manera, pues porque sea más práctico también. Estos valores están puestos en orden alfabético y el primero se titula precisamente agradecido, ¿no? Gracias, usted dice que en el libro que es más que una palabra y a veces quizás en esta sociedad de las prisas y antes hablábamos con nuestra educadora emocional, con Cristina Gutiérrez, de cómo a veces los chavales, sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia, tienen muy inculcado este yo, ya. Es decir, queremos las cosas mirando para uno mismo y además las quiero ya. Y está muy bien ser agradecidos y valorar, ¿no?, lo que nos dan. Exactamente, porque claro, cuando uno es agradecido, luego eso tiene sus matices de ser humilde, tiene sus matices de ser generoso, porque le dedicas un tiempo a esa persona a decirle gracias. Y en algunas de las actividades que se proponen es sencillamente, es decir, ¿a cuántas personas le darían las gracias a lo largo del día que están haciendo cosas por ti? Desde el conductor del autobús que te lleva al sitio donde tienes que ir, hasta la persona que te sirve el pan porque has ido a comprarlo, en fin. Y yo pienso que el ser agradecido dice mucho de una persona. Y bueno, aparece es el primer valor, ¿no? Porque por orden alfabético, como bien has dicho. Sí. Pero yo pienso, para mí uno de los más importantes, porque dice mucho de la persona el que desprende ese valor, ¿no? Esa actitud. El protagonista o la protagonista en femenino, en este caso de este primer cuento, es una niña sorda que comienza su primer día de clase en una nueva escuela, se comunica con los demás en lengua de signos y tiene la suerte de tener al lado un compañero que la ayuda, que le deja
o su libro, y ella, a través de los gestos, pero a través de esa mirada, de esa sonrisa, le da las gracias, ¿no? Y nos cuenta cómo, bueno, de alguna manera se comunican con este ir más allá, ¿no? A veces no hace falta mucho, no hace falta grandes palabras, pero bueno, si uno está abierto a esto, a ser agradecido, a recibir o a dar, es muy sencillo, ¿no? Comunicarse y establecer estas relaciones que siempre son más positivas. Pero claro, nos plantea Juan Lucas también en el libro que no a todos los niños y las niñas les gusta dar las gracias y además ni que se las den, ¿no? Y ahí haces, bueno, un pequeño guiño con estos niños que le dicen, dime cómo en el lenguaje de signos podemos decir insultos, y ella, que es muy lista, dice, lo vamos a decir, pero lo que voy a hacer es, en lugar de insultos, lo voy a traducir en cómo dar las gracias, ¿no? O cómo pedir por favor según qué cosas. Sí, la verdad es que, bueno, era jugar un poco a eso, ¿no? Es decir, en el libro una de las cosas que traté es incluir a personas como en este caso, ¿no? Una niña que es sordomuda, sí. Hay otra madre que también tiene esa situación, sí. Hay otro niño que también, en fin, sí, son casos reales que existen y yo pienso que aporta mucho. El tema de la lengua de signos es algo que, el lenguaje de signos, yo pienso que es algo que no se le da mucha importancia. Aquí en la Facultad de Educación donde yo trabajo, pues se queda un poquito arrinconado el tema. Y siempre todos los años encuentro alguna alumna que ha aprendido el lenguaje de signos y que nos enseña algunas cositas y nos ayuda a entender lo importante que es saber comunicarnos con personas que por circunstancias pues no pueden hacerlo de forma oral como nosotros, ¿no? Y el juego del cuento es decir, lo hace a través de las manos y como, bueno, pues como tú bien has dicho, esa actitud abierta a aceptar y a querer aprender, pues los niños en el colegio ya aprendieron a dar las gracias y algunas expresiones gracias a su compañera, ¿no? Pero como tú también comentas, siempre hay algún grupito que son reticentes, ¿no? Y bueno, pues es un jugar un poquito con esa situación, ¿no? Y a partir de ahí lo que haces es plantear esta serie de preguntas, como nos comentabas al principio de la conversación, para que los oyentes se hagan una idea de cuáles son estas herramientas prácticas que van a encontrarse a partir de este relato, que es muy cortito. Además, se presta mucho a aquello. A veces vamos con las prisas con los niños por la noche, a la hora de dormir, y dices, tengo solo 2 minutitos, ¿no? 5 minutitos. Bueno, pues este es un relato precisamente muy corto, que como decíamos, abre puertas y ventanas a muchas reflexiones que pueden ser hechas en aquel momento o recordadas más allá de aquello de, ¿te acuerdas lo que le pasaba a aquella niña del cuento, no? O lo que hacía aquel niño, pues fíjate, y a partir de aquí, por si acaso, planteas o nos ayudas con preguntas. Por ejemplo, dices, ¿cómo puedes ser más agradecido? Nos propones hacer una lista con aquello que tenemos y consideramos importante para nosotros, escribir al lado el nombre de las personas que nos lo han dado, que nos ayudan a conseguirlo, por aquello que tú decías, simplemente el subirnos al autobús que nos lleva cada día al lugar del trabajo, a la escuela o aquella extraescolar que hacemos, ¿no? Y a veces se nos olvida incluso saludar, dar las buenas tardes, ¿no? Los buenos días. Exactamente. Fíjate, la segunda actividad es atrévete a aprender a decir gracias en 7 idiomas y en lengua de signos, sí. ¿No? ¿Y por qué no? ¿No? Es una manera también de poquito a poco, a través del juego, ¿no? Inculcar al niño, pues, bueno, que hay muchas maneras de ser agradecido. Creo que había otra actividad también lo mismo, ¿no? Es decir, de que otras maneras sí. se pueden dar las gracias, además de decirlo de forma oral, y pueden ser un gesto, puede ser un abrazo. Y yo pienso que eso es importante en el sentido de que estamos a falta. Yo lo veo mucho en la facultad, ¿no? Con mis alumnos, cuando les doy las gracias por hacer algo que ellos saben que deben hacer, ¿no? Una actividad, sí, que se les plantea, le dan las gracias, te miran extrañados, ¿no? Como diciendo, ¿y gracias por qué? Si me pediste que lo hiciera. Pero aún así yo creo que es importante, porque luego también recibes a cambio, que yo es una cosa que valoro mucho, ¿no? Uno es agradecido y recibe también agradecimiento a cambio la mayor parte de las veces. Y yo creo que si eso se continúa esa cadena, pues podemos ir cambiando las cosas poquito a poco. Es esto que repetimos muchas veces, pero que a menudo se nos olvida, que el ejemplo es importante. Uf. Comenzando por casa, es decir, que los padres demos ejemplo de aquello que siempre pedimos a los niños y también, lógicamente, los profesores hacia sus alumnos, incluso, como es tu caso, cuando son alumnos adultos. Exactamente. Yo, fíjate, en clase, como son alumnos que van a ser profesores de primaria o de secundaria, incluso infantil, yo les digo, no pidáis nunca a un alumno que haga algo que vosotros no habéis hecho antes. Qué bueno. Y de igual manera, si queréis algo de vuestros alumnos, provocadlo primero vosotros. ¿Que queréis que sean alumnos que sean respetuosos? Sed respetuosos con ellos, que vean el modelo en ti, que ellos van a copiaros tarde o temprano, aunque se resistan, muchas veces se resisten, pero eso yo creo que es importantísimo, sí.
Y se crean además lazos de amistad que son muy sanos y que tú también hablas de ellos. Esta es otra entrada dentro de este diccionario, de este convivenciario, Cuentos con Valor, que es la amistad. Me gusta mucho una frase que dices ya casi al principio, cuando afirmas un abrazo te hace sentir querido. Qué fácil es a veces, ¿eh? No pedimos mucho. No, si es que la verdad es que un abrazo es sencillo y pedirlo yo creo que da más vergüenza pedirlo que realmente el recibirlo, porque cuando alguien te lo pide, negarle a alguien que te dé un abrazo, ¿verdad? Uno no se imagina, aunque sea un desconocido, si me das un abrazo y te dices, bueno, ¿y por qué no? Si es algo que... Pero estás dando algo de ti que también es algo muy delicado y yo creo que cada vez somos más sensibles a la vez que nos resistimos a dar algo de nosotros mismos, nos vayan a hacer daño. Es una cosa que veo cada vez más en clase, ¿no? En las aulas, es miedo a mostrarse uno como es por temor a que te vayan a herir. Y veo eso, mucho sufrimiento, muchos temores y eso es la verdad terrible. que da mucha pena, sí. Mira, en el programa hablamos muy a menudo incluso de universitarios que cuando llegan a primero de carrera se encuentran con el primer batacazo en la vida, ¿no? El primer no, este sentido de la frustración, los miedos que van arrastrando desde que son pequeños y que se trasladan aquí, quizá por esta sobreprotección que se habla a menudo que de los padres, ¿no? Esta burbuja en la que los hemos criado y que cuando se tienen que enfrentar a la vida real cuesta mucho más, a veces faltan herramientas, ¿no? Y es curioso esto que me comentas y a la vez terrible, ¿no? Que tengan miedo a sentirse heridos, porque entonces de alguna manera uno no se atreve a decir o a hacer muchas cosas. Te quedas ahí bajo la coraza y no te muestras tal y como eres. Sí, y la verdad es que eso se va viendo yo también doy talleres en primaria y en secundaria y va viendo como poco a poco con el paso de los años ya como tú comentas en la universidad una de las cosas que me llama la atención es la falta de creatividad. Le pides a un alumno que haga algo creativo y te dice ¿cómo lo quieres que lo haga? Le dice, no, hazlo como tú quieras. No, claro. Pero tú como quieres. Digo, no, da igual, no tienes ya un 10, hazlo como quieres. Ya, pero ¿cómo quieres? Es decir, hay una paulatina merma de la creatividad a lo largo de los años que tú dices, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Es decir, ¿qué están ocurriendo en las aulas? ¿Qué está ocurriendo en casa? ¿Qué está ocurriendo en el entorno de esos estudiantes? Que les da miedo expresarse de forma creativa. Y les cuesta mucho trabajo. Yo me he encontrado alumnos que llorando, les planteé algo, a una alumna se le saltaron las lágrimas y dice, es que no sé cómo lo voy a hacer, pero de verdad, no importa, yo tengo que salir de esto. Y estaba ya en cuarto del grado de infantil, sí. El último año, y nunca le habían pedido que hiciera algo creativo. Entonces te lo encuentras colapsado, pero yo creo que es estupendo que se encuentren así, claro, que rompan y que traten de mostrar algo de sí mismos. Qué bueno que tú puedas, Juan Lucas, reflexionarlo con los alumnos, porque esta es una posibilidad que yo creo que no siempre tienen, a veces por esta rigidez precisamente de la educación, tanto a niveles, pues eso, muy primarios, como cuando ya hemos escogido esa carrera o esa vocación que queremos seguir, y que a menudo eso nos da miedo, fíjate, precisamente en el ámbito en el que tú trabajas, ¿no? En la educación y en estos futuros profesores, que no tengan vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Pero la obligación de ser creativos desde que entran en primero de carrera. Esto es algo que trabajando con niños y niñas debería ser un valor añadido. Por supuesto, yo afortunadamente aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga hay ya grupos de docentes que están trabajando mucho lo que es la creatividad, el fomentar valores, y la verdad es que esa filosofía que empieza a haber aquí en la facultad ayuda mucho a que los estudiantes se vayan soltando, que vayan dejándose llevar un poquito porque se resisten, digamos como que demandan la misma educación que han recibido en el instituto, quieren exámenes, quieren sus libros de texto y lo quieren todo igual, y cuando les ofreces algo diferente que les va a servir luego en el futuro, pues al principio se resisten. Claro, no genera miedo seguramente, ¿no? Por supuesto, mucho miedo, pero luego cuando ese primer año con esos profesores que ya les van posibilitando esa otra forma, ¿no? Ya no solo que ellos aprendan, sino que además ellos luego lo sepan aplicar cuando sean docentes. Cuando llegan a tercero y cuarto ya, de verdad, ya estas nuevas generaciones ya de futuros profesores ya se va logrando. Y precisamente por eso el motivo del libro es, mi hermana, por ejemplo, es maestra y me decía, Juan Lucas, es que nos hacen falta materiales, por ejemplo, para trabajar los valores o para trabajar la convivencia o las emociones. Hay cositas, pero hay mucha teoría y necesitamos cosas prácticas. Y yo dije, pues venga, así que me puse hace 2 años y digo, voy a crear algo a través de los cuentos, a través de cuestiones, vamos a la reflexión, de ilustraciones, que también hay ilustraciones en cada uno de los maravillosas, cuentos. Además muy distintas, ¿no? De autores muy diversos.
Sí, son 23 ilustradores, hay argentinos, mexicanos, españoles, en fin, de diferentes lugares del mundo, y cada uno ha hecho una aportación, unos son profesionales, otros son amateurs, y bueno, es una manera de acompañar también al cuento y también de reflexionar sobre ese dibujo, ¿no? Porque algunos no son tan evidentes Sí. y ayuda mucho a decir, oye, ¿qué ves aquí, no? Al principio, que es lo que solo me gusta a mí preguntarle a los niños cuando hago los talleres de cuento, ¿no? ¿Qué te supone esta imagen? Y a partir de ahí luego pues jugar un poquito también con el elemento visual, ¿no? del cuento. Mira, hay por ejemplo una ilustración preciosa de Nieves Cerdán que cuando hablas de ser asertivo, nosotros, mira, precisamente hace poquitas semanas hablábamos de la importancia de serlo en la vida y esta ilustración nos viene a decir: tengo derecho a cometer errores, tengo derecho a expresar dolor, algunas veces tengo derecho a ser la primera. Estas son frases que se van mezclando en un dibujo en el que vamos a imaginarnos una especie de niña en forma de flor que se riega y es la protagonista del libro, del cuento, además se llama Flores, ¿no? Sí. Y aquí también es curioso porque introduces la figura de la abuela. En otro cuento hablas también de un abuelo, que es la persona que ayuda al niño o a la niña protagonista del relato. Y en este caso, la abuela le regala a esta niña una goma de borrar para que la lleve cada día encima para borrar los pensamientos negativos. Cuando aquello te viene a la mente, aquello de no voy a poder, a lo mejor no me lo merezco, esto quizá lo haría mejor otro, que lo borres y que empieces de nuevo, ¿no? Y te des una oportunidad. Exacto. Además, este cuento, al hablarlo con otras personas, me decían, es que ya los niños muchos se lo tienen muy creído en el sentido de que los padres le dicen continuamente que son los mejores, que tal. Entonces esto como que de alguna manera no ayuda. Digo, bueno, pero también hay muchísimos niños con muchos complejos, niños que sus padres le dicen que tú eres tonto, tú esto no vales, y les hace falta de alguna manera ayudarle a decir, oye, es que tú tienes derecho había una de las frases, por ejemplo, tienes derecho a decir no si algo no te gusta. Eso no significa que te niegue a hacerlo, ¿no? Es decir, pues si no te gusta tal comida, pues oponte, no. Porque hay niños que yo hablando con ellos, yo digo, en primaria es, yo no hago esto porque vayan a pensar, yo no hago esto porque... Y luego cuando van pasando los años te das cuenta de que tienen tan afianzado el que tengo que gustar a los demás y agradar a los demás y hacer todo por los demás, que al final, ¿y dónde estás tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú piensas? ¿Cuáles son tus sueños? Y no lo saben. Entonces, este cuento va enfocado por ahí, ¿no? Es decir, vamos a evitar esos pensamientos negativos y lo cual no significa que, como bien has dicho, en algún momento, ¿no? Que hay niños como que se lo merecen todo y que tienen que ser los mejores en todo, pues sus padres siempre van a estar al lado, ¿no? En este caso el enfoque es ese, es decir, si a alguien yo puedo vivir y puedo sentir y puedo hacer cosas y no por ello tengo que agradar a todo el mundo. Y yo creo que eso es importante asumirlo para poder afrontar muchas situaciones de que no le gusto a tal compañero o tal amiga no quiere ser amigo mío. Pues bueno, pues no pasa nada, búscate otros compañeros y ese sentimiento de frustración, aceptarlo, asumirlo y ver que hay más soluciones, yo creo que es importante. Seguro. Estem parlant amb Juan Lucas Onieva López, autor del Convivenciario, una bona eina per treballar valors a casa o a l'escola, i el nostre convidat ja sabeu que és doctor en educació. Y escuchándote, Juan Lucas, aparte de que te habrás dado cuenta de que las emociones nos han acercado, porque he empezado la conversación tratándote de usted y hemos acabado hablándonos de tú a tú. Me alegro, es decir, esto sirve también, ¿no? A abrir un poco las emociones y relajarnos un poquito también es bueno. Lo que no sé si las nuevas tecnologías nos lo ponen fácil, porque por un lado nos acercan, parece que es cuando más conectados estamos con todo y con todos, pero por otro parece que vuelven las relaciones más frías. Fíjate, los chavales dejan de tener novia y tienen novio o novia a través de las redes, no hace falta ni que se lo digan a los ojos, cuesta levantar el teléfono para decirle algo a alguien, conversaciones mirándose a los ojos son dificilísimas. Yo creo que en muchos casos la dificultan, pero claro, es también el uso que le des. Yo, por ejemplo, este curso pasado le planteé a mis alumnos coger el móvil y ahora le vaya a escribir un mensaje de WhatsApp a una persona y le vaya a decir cuánto la queréis. Entonces, se miraban diciendo, pero esto se ha vuelto es de verdad. Loco. Y yo, claro, esto forma parte, estamos trabajando la lengua, vamos a trabajar lengua, a ver cómo os expresáis. Y se bloquearon y no sabían y les daba vergüenza y se miraban unos a otros. O sea, que a la hora de expresarse, como tú bien dices, al final como que esos sentimientos de verdad, aunque sean escritos, da hasta vergüenza. Y yo creo que, como también comenta, bloquea mucho el uso de los dispositivos. Yo he visto, desgraciadamente, a padres
que cuando llegan a una casa, el niño a la tablet para que esté tranquilo y no se comunique. Para que no moleste o para que él no se sienta incómodo. Y pasan 4 horas y el niño sigue con la tablet. Y bueno, si el niño es un buen chico, ¿por qué no está con los adultos, conversando, hablando con nosotros? 4 y 5 horas delante. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasará de aquí a 10 años con ese niño que no hace más que utilizar la tablet constantemente cuando está con adultos? Y a mí eso me revuelve un poquito por dentro, porque la verdad es que es complicado. El niño no sabe estar con adultos y tener una conversación con adultos, no está aprendiendo a desenvolverse de esa manera. Y yo creo que en vez de ayudarlo, le está perjudicando. Fíjate que en el programa nos comentaba, creo que era la temporada pasada, una mamá que tenía dificultades para hablar con su hija adolescente y muchas de las cosas que se la decían a través del Facebook. Ya. Es decir, conectadas en casa las dos a las redes y a través del Facebook la madre enviarle algún mensaje de ¿qué tal te ha ido el día? Y la tenías en la habitación de al lado. Sí, es muy triste. Yo incluso el otro día alguien me comentó de una madre que cuando se quedó embarazada, madre soltera, quitó todos los televisores, todo pantalla, fuera, y la casa siempre ha habido libros, ¿no? Entonces vamos al otro extremo, ¿no? Uno y otro. Yo creo que los extremos no son buenos, ¿no? Pero que sí se dan situaciones. Bueno, hoy una alumna me comentaba que ella está en infantil, está haciendo sus prácticas, y que se ha encontrado esta mañana a una alumna de 5 años sacando el móvil de su cartera y haciéndose una foto con una compañera. ¿De 5 años me has dicho? ¿5? Sí, 5 añitos con un móvil en la cartera, y se hicieron una foto las dos en clase. Entonces, claro, ¿qué hace una niña con 5 años con un móvil? Entonces, pues, bueno, yo creo que ahí padres y docente y padres nos tenemos que poner de acuerdo para, de alguna manera, ayudar a los niños a formarse. Pero yo creo que el uso de las tecnologías en ciertos lugares y en ciertos momentos, yo creo que les perjudica muchísimo. Ahí igual iría muy bien uno de los relatos que tú explicas en este diccionario, vamos a llamarle así entre muchas comillas, que nos propones, que es el que tiene que ver con saber escuchar atentamente, que también es algo que aquí fomentamos mucho en el programa y en Radio 4, la importancia, ¿no? Bueno, en este caso lo planteas a través de un niño mudo, ¿no? Que nadie se había dado cuenta de que él nunca compartía sus experiencias, y es que al final de la historia resulta eso que conocemos, que es que no tiene esa posibilidad, pero en cambio tiene un don que es el de saber escuchar, y no solo porque no puede hablar, sino porque es capaz a través de sus ojos, de la mirada, de la postura, ¿no? De realmente estar atento, de interesarse por aquello que le cuentan. Y esto nos falta a veces a los adultos, mirar hacia los niños, ver cuáles son los retos que se les plantea ahora en el mundo y esta difícil convivencia a veces entre nuevas tecnologías, entre también quedarnos con aquello que era bueno, ¿no? Y que venía de antes, de nuestros antepasados, y jugar a este equilibrio, ¿no? Sí, es como en la pequeña definición que hay, dice que saber escuchar no es esperar a que la otra persona termine para comenzarnos. Para soltar el rollo nosotros, ¿no? Claro, implica mucho más, y muchas veces cuando estás conversando con alguien te está transmitiendo con los ojos, vas viendo si está nervioso o no está nerviosa la persona, si lo que te está diciendo de alguna manera sale del corazón o realmente es algo que cuenta con más o menos interés. Y por eso algunas de las actividades, por ejemplo, la primera pregunta era ¿cómo te gusta que se comporten los demás contigo cuando conversas con ellos? Dice, pues a mí me gusta que me escuchen. Ajá. ¿Y tú les escuchas a ellos? Entonces, muchas veces jugar un poquito a yo demando cosas de los demás, o me gustaría que todas las personas que me rodean tuvieran los valores que aparecen aquí, pero ¿y yo los tengo? ¿Los promuevo o los fomento con las personas que me rodean? Y yo pienso que eso es algo importante de lo que tenemos que pensar. Y yo creo que eso, algunas actividades, como por ejemplo otra que decía, ¿quiénes necesitan más que se les escuche en este mundo? Y pongo, ¿no? Los niños, los ancianos, los padres, los enfermos, los que están siempre enfadados, ¿y por qué? Entonces, bueno, son preguntas que te ayudan, ¿no? A reflexionar un poquito sobre, sí, escuchar, y los demás, ¿y quién necesita que se le escuche? Pues quizás las personas, ¿no? Que lo están pasando mal, necesitan desahogarse, necesitan sentirse escuchadas, y ¿por qué no dedicarle un ratito a los abuelos y sentarse con ellos y que nos cuenten lo que han vivido y tal, y no, como yo he visto en algunas ocasiones, desgraciadamente, ¡ay, abuela, cállate ya! Siempre contando lo mismo. No, déjala que hable, que lo cuente, que se exprese, y que el niño, yo aprendí un montón de mis abuelas y mis bisabuelas, y quizás por eso, ¿no? Yo creo que... Los introduces en los relatos también, sí. Mucho, se nota. Incluyo los abuelos porque pienso que para mí han sido una parte esencial en mi vida. Por eso es importante también ser bondadoso, conciliador, compasivo, empático, generoso. Me hace mucha gracia porque dices perdonador,
y saber también pedir perdón, que no es lo mismo y a veces es muy difícil. Y terminas hablando de la tolerancia, que también aquí miras hacia adentro y pones de ejemplo a una maestra que de alguna manera, bueno, pues no llega a todo o pierde un poco de vista que en sus manos están muchos alumnos también con ganas de ser escuchados. Ahora que hablábamos esto de la escucha activa, que es tan importante. Sí, digamos que es un recorrido el que hago a través de todos esos valores. Obviamente hay muchos más, pero bueno, hice ahí un estudio, digo, a ver cuáles serían los que más promueven la convivencia, ¿no? Tanto en casa como en un aula. Y me quedé con estos 25 y yo creo que todos ellos, pienso que son los básicos, ¿no? Desde el ser motivador, ser una persona leal, o ser respetuoso, responsable, optimista, sincero, optimista. Quizás uno de los que más me gustó o me llama la atención, pienso que es esencial, es ponerse en el lugar de otro, ser empático. Yo pienso que eso es algo muy, muy importante, y ahí jugamos con unos enanos, o sea, un grupo de enanos y un grupo de gigantes, ¿no? Que los enanitos criticando a los gigantes por todos los destrozos que hacían, eran muy brutos, y entonces el gigante le dice al enano, súbete a mi hombro y mira cómo es nuestro día a día. Y cuando se da cuenta, eran dos amigos, entonces se baja y le cuenta ese chico a todos los demás, fijaros cómo viven los gigantes, y gracias a todo lo que hacen, nos están cuidando. O sea, que no podemos estar criticándolo. O sea, cada vez que tengamos alguna duda, vamos a ponernos en su lugar. Y yo creo que eso es algo que también se echa muy en falta, ¿no? Exigimos, pedimos y no pensamos en la otra persona, ¿no? En cómo se puede estar sintiendo, y por eso nos grita o nos dice algo bonito también, ¿no? Yo creo que eso es importante también. Este cuento, mayores y pequeños, deberíamos llevarlo en la mochila o en el bolsillo, no estaria mal. Juan Lucas Onieva, l'autor del Convivenciario, Cuentos con valor, que ha publicat recentment d'Escle de Brouwer, ens ha acompanyat aquesta nit, ja ho veieu, amb una conversa interessant sobre els valors, que important és donar aquestes eines, no només coneixements, ara en parlarem precisament amb la directora del Saló de l'Ensenyament,